Pues muy buenas tardes. Damos comienzo el pleno extraordinario, cuya motivación es que, teniendo en cuenta que tenemos el próximo pleno para el 31 de enero, pero hay acuerdos que hay que adoptar, pues tenemos que reestructurar las comisiones. Por lo tanto, el primer punto es la justificación de la convocatoria. La urgencia se debe a este motivo. Vale, por lo tanto, es la toma de conocimiento al respecto de este asunto. Nos vamos entonces, ¿alguna intervención? Nos vamos entonces al expediente 5.774/2018, que es el instruido por la Alcaldía para la composición del grupo político municipal mixto, con los concejales que lo integren y los portavoces titulares y suplentes designados. Para que fuera mucho más sencillo a cada uno de ustedes, pues le he hecho la entrega de la tercera reestructuración de las comisiones informativas y de la manera en la que quedarían las diferentes comisiones. Entonces, esta reestructuración pues se debe al pase del concejal don Sebastián Martín Pérez, pues del grupo municipal mixto a concejal no adscrito, dado que el 4 de diciembre presenta un escrito que con 30 de noviembre pues ha causado baja en su afiliación al grupo Si Se Puede, por lo tanto, con el que se presentó en 2015. Y asimismo también, bueno, pues ustedes tienen el expediente, el acceso, el quinto punto, aparece pues el expediente, el informe de la secretaria, donde se da por presentado el escrito, así que quedan todos pues informados sobre este asunto. Por lo tanto, la composición del grupo mixto. Sí, pero que en este primer punto es la justificación. La justificación del por qué pasa a concejal, don Sebastián Martín, pues a ser concejal no adscrito tras su cese en el grupo en el que estaba, y cómo queda conformado el grupo municipal mixto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, quedan todos enterados. Y nos vamos al siguiente expediente, que es el 5.774, que es el instruido Alcaldía-Presidencia para la reestructuración de las comisiones informativas del Pleno, y ahí es donde ya les decía que les he pasado la copia, donde está pues la distribución. La distribución realmente se ha hecho pues con los concejales del grupo mixto. Entonces, si el Partido Socialista, el CCN, quiere hacer alguna modificación al respecto. No. Que queda igual salvo el grupo mixto, ¿no? Exacto. Pero si ustedes quieren hacer alguna modificación, no, ratifican lo correcto. Vale, pues entonces quedan pues las comisiones planteadas de la siguiente manera, según les aparece a ustedes en el documento, donde los concejales no adscritos estarán en todas, y luego ya por grupo se hará una distribución de las asistencias. Vale, pues este ya es el siguiente punto, por lo tanto, se levanta la sesión porque no hay más asuntos que tratar al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, ya no es del pleno. Vale, pues muchísimas gracias, buenas tardes.
Yo creo que se tiene que votar este Miren, punto. Yo veo los veo lanzados. Escuchen que lo que me está diciendo la secretaria. Digo, yo los veo todos lanzados, pero vamos a ver, en el punto primero sí es una dación de cuentas, pero en el punto segundo tienen que votar. Pero mire, toma de conocimiento el segundo punto y entonces votar la aprobación. El tercer punto. Vale, pues votamos el tercer punto. Vale. O sea que no sea por ahí. Pues, y yo creo que a lo mejor sería conveniente y así se graba la pregunta y la ponderación y ponga entonces. Ponga el sonido, por favor. Sí, para la pregunta que... Reconvocamos el pleno. Sí. Don Ramón. Quería formularles la pregunta de los dos concejales no adscritos, que el término de ponderación o voto ponderado, para ver si por favor nos puede explicar en qué consiste la propuesta. En principio, la distribución que se ha hecho de las comisiones informativas es para que no afecte a los grupos que actualmente no estaban con una distribución concreta en las comisiones informativas y no se les ha producido ninguna ausencia o no ha habido ningún concejal que haya abandonado su grupo, con lo cual entiendo que se tiene que mantener el número de concejales que son representantes de las comisiones informativas y el valor del voto por concejal, y los que se le realiza solamente el voto ponderado sería a los concejales no adscritos, que sí tendrían que tener en la representación en todas las comisiones informativas y se dividiría al 50% el voto de los no adscritos. O sea que para tener un voto favorable entiendo que tendrían que tener los dos votos a favor. ¿Con qué intención? ¿Con qué motivación? Porque en esta, la modificación del no adscrito es con posterioridad al reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales, y las comisiones informativas dicen que tienen que estar compuestas por un máximo de 5 miembros. Entonces, posteriormente, con las modificaciones aparece la figura del no adscrito. O sea, podrían haber tantos no adscritos como miembros corporativos. Con lo cual, a la hora de intentar casar el que no sobrepase el número de 5 miembros que tienen que tener las comisiones informativas y que además se respete la proporcionalidad que tiene el Pleno, pues entiendo que los no adscritos se dividirían en tantos votos como fueran siendo no adscritos. O sea, si fueran 3 no adscritos, pertenecerían a las 3 comisiones informativas. Veríamos si con la composición de los grupos ya se quedan sin número como para poder tener que reestructurar, pero si no se tuvieran que reestructurar, pues dividiríamos entre 3 el número del voto de los no adscritos. O sea, no sé si me entienden. Sí, voto 100%. Por cada miembro añadido. Hombre, llegará un momento que tendríamos que reestructurar los grupos, porque a lo mejor con 3 tienes un representante, con 5 están teniendo 2. Entonces, bueno, tendríamos que verlo, ¿no? Si de repente abandonan 2 del PSOE y pasan a no adscritos, quedarían con 3, con lo cual al final perderían, o sea, tendrían que haber 1, 1, 1, y los no adscritos dividirse los otros 2. O sea, no sé si me entienden, que en principio entiendo que se tiene que intentar no afectar a los grupos que están válidamente constituidos y que no han tenido ningún abandono por parte de ningún concejal. Yo quería preguntar que esto no tiene efectos al Pleno. En el Pleno un voto, claro. Un concejal sigue siendo un voto. Esto es a efectos de las comisiones informativas, porque claro, en el Pleno una persona, un concejal es un voto. Porque en las comisiones informativas es como ustedes... es la representación. Yo lo veo como no, pero un ¿puedes poco... poner el sonido, por favor? Sí. Sí, porque como está... Sí, no está abierto, perdón. está abierto. Gracias. Yo veo a lo mejor a la hora de constituirlo, pues una razón lógica donde ya hay una gente que ya está en sus comisiones y bueno, pues esta nueva situación ha creado esta reconstitución. Entonces, si yo en una comisión informativa voto una propuesta a favor, para que me salga adelante y yo llevarla al Pleno, donde ya no hay que votarla en el Pleno, yo me veo en disminución. ¿Es eso cierto?
Es complicado, quiero decir que efectivamente va a verse a la hora de computar los votos va a ser complicado porque estamos con decimales, ¿no? El 50%, ¿no? Pero es que de cualquier forma se verían con decimales entonces afectados todos los grupos. O sea, o se ven afectados los concejales no adscritos o la reestructuración es de todos y entonces tendríamos unas cantidades en decimales todos los demás. O sea, ninguno tendría... O sea, ustedes dentro de lo que cabe solamente tendrían que pactar dos. ¿Pactar o no pactar? Tendría simplemente, por ejemplo, si uno de los concejales no adscritos vota con el grupo de gobierno, pues simplemente es un voto, en vez de un voto a favor sería la mitad. Pero realmente saldría el voto igual que en el del PSOE. No, porque siempre las mayorías la van a tener quien tiene la mayoría. Claro, la mayoría es la mayoría. O sea, es decir, el sonido, por favor. Si ustedes hay que al sumar los votos, ustedes siempre, si ellos votan los dos distintos, no van a influir en la votación. Quien influye en la votación es quien tiene la mayoría en esa comisión. Estamos hablando de la comisión, esa pregunta sería hacer yo algo. En caso de que un voto sea positivo y el otro sea negativo. Vale, no pasa nada, no computa. No computa. Sí, Pero si después pueden votar cada uno a favor o en contra en el pleno. claro, en el pleno sí. Porque normalmente lo que se dictamina en comisión después se lleva cuando al un pleno. informe preceptivo y se tiene que abordar y además puede Cuando ser votan vinculante, distintos no se puede computa, cambiar. es decir, Eso en el pleno puede modificar y te vale el voto. Sí, y vale uno. Y vale uno. Y vale uno. Sí, no está ponderado. Trámite, y a la hora de las cuentas minerarias cobraría también el 50%. No, la indemnización es diferente. Las indemnizaciones se cobran es por asistencia y no asiste medio concejal, asiste mientras venga el concejal completo. Mientras venga el concejal completo Cobra 100%. es el 100%. Es a efecto solamente del voto, del cómputo del voto. La ponderación. Sí, Sebastián. no, yo digo que quizás a lo mejor claro, sería también más complejo, pero a lo mejor podría ser que cada uno de las concejalías tuviera un voto y el resto que tuviera un voto más, o sea, sería 1, también es posible, claro. una fórmula. Con lo cual digo esa es la otra fórmula. Digo para que podría a lo mejor sacar de ser 0,5, o sea, Sí. tienen un voto, lo único que el voto de los que realmente forman parte del grupo político vale o 2 o 1, la fórmula que fuera. Yo creo que sería también factible, que no, Sí. con lo cual De hecho esa es hay un informe en el público colgado que plantea un voto más a los que tienen el grupo, que hombre, si se nos diera de nuevo otra vez, pues a lo mejor, como esta vez eran 2, pues parecía que dividirlo entre el número de no adscritos pues parecía más sencillo y no tocar el resto de los grupos. luego una cuestión que yo creo que si en la votación se expresa, que eso también es importante, el voto negativo a un acuerdo, debe de figurar el voto negativo de un acuerdo de ese concejal o esa concejalía, no la mitad del voto, sino tanto una persona como otro voto negativo se debe cuantificar en el acta como voto negativo. Sí. Exacto. A la hora de la ponderación Y la asistencia dirá, asiste. Exacto, el no, concejal, exacto, no medio lo digo, concejal. claro, O sea, porque, quiero decir, exacto, votos en contra Sí, son los que son. Y hay votos en contra de tantos concejales. Luego, la ponderación del valor del voto es lo que hay que diferenciar. eso es lo que es la ponderación del valor. Exacto. Del valor concejal-voto. ¿Sabes? No. El voto negativo Sí. permanece. Lo que pasa es que a la hora de dictaminar el asunto saldrá por el resto La de mayoría, los votos. exacto. La mayoría. Perfecto, sí, Si sí. fuera, por ejemplo, disculpen, si fuera, por ejemplo, yo no sé si eso está entendido. Si fuera, por ejemplo, en el doble pasaría lo mismo. Estaríamos diciendo el doble del voto, que también es factible, bueno, es factible, muy sí, factible, sí. que cada concejal, que del resto de los le valiera 2 y a los miembros del grupo a los no adscritos 1. Entonces el cómputo al final sale en números enteros, pero tampoco es que un concejal se tendrá que decir vota a favor, pero no dice vota el doble. O
sea, que es lo mismo, en la mitad o en el doble es lo mismo. Vale. Sí. Entonces, como les preguntaba antes, pues los grupos Partido Socialista y el CCN mantienen la estructuración que tenía, y aprobamos entonces este nuevo reparto de asignaciones de las comisiones informativas. Pues venga, ¿votos a favor? Ramón. ¿Abstenciones? Pues muy bien. ¿Alguna interrogación? Pues ahora sí que se finaliza el pleno. Muchísimas gracias y la sesión.